Hola, primero que nada quiero darte la bienvenida a este canal. Quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Arias, soy un emprendedor, dueño de negocio que ha encontrado en este mundo de la productividad un camino para encontrar su mejor versión, que me ha llevado de una situación en que no tenía absolutamente nada preparado para mi vida a el día de hoy ser dueño de negocio, ser emprendedor, dedicar estos espacios en los que ayudo a más personas a encontrar los medios para que puedan hacer todas esas metas que desean y también tener tiempo para mí mismo. Entonces quiero decirte que es un mundo maravilloso y realmente todos esos aprendizajes yo quiero enseñártelos. En esta ocasión quiero enseñarte una evaluación de diferentes métodos de trabajo en un entorno de altas interrupciones. Un entorno de altas interrupciones es cuando tú trabajas como vendedor. Es un espacio donde se caracteriza que tienes cosas por hacer, pero te llegan interrupciones y cortan ese flujo de trabajo que tienes y ese tiempo efectivo para hacer las tareas importantes para ti. ¿Por qué me preocupa mucho esto? Porque yo como dueño de negocio tengo que hacer muchas cosas referentes a mi emprendimiento, referentes a la planeación no solo de mi negocio, sino también el negocio que administro. Entonces realmente me vi en la necesidad de buscar las alternativas para que mi tiempo no tuviera que hacer, mejor dicho, montañas de actividades, porque son muchas actividades, pero centrarme en las más importantes. Y esto para mí significa la ejecución superlativa, la ejecución únicamente de las cosas más importantes que produce un resultado superlativo en tu bienestar y en tus resultados. Entonces, te voy a explicar el contenido. Inicialmente te voy a revelar, bueno, te voy a revelar los secretos no míos de cómo puedes trabajar 3 horas diarias, sino los secretos aquí de mi amigo Tim Ferris. Te voy a explicar también qué es un método de trabajo para que inicialmente le vayamos cogiendo el hilo conductor a toda esta situación y que tú la puedas también practicar, porque estoy seguro de que después de que apliques algunas cosas puntuales, tus resultados se pueden maximizar. Porque esto simplemente es tomar algunas cosas, algunos principios fundamentales de los cuales hablan muchas lecturas de planificación estratégica y también algunos libros. Todos hay veces dicen lo mismo en diferentes palabras, en diferentes prosas. Y yo vengo a traértelas porque es una característica y una similitud que he encontrado no solo en libros, sino también en referentes que yo sigo y todos llegan a un mismo punto. Te voy a hablar también de mi investigación productiva, te voy a contar los objetivos, la metodología, te voy a contar los resultados, conclusiones de cada uno de los métodos que probamos tres y te voy a dar una recomendación. Entonces vamos a iniciar rápidamente. ¿Qué es un método de trabajo? La definición mía, la definición de Andrés, es que es un conjunto de reglas y principios, lo que yo te decía, referentes y libros hablan de unos principios puntuales que te voy a presentar en esto. No tienes que buscar ningún otro más porque estos son los más importantes y si tú los aplicas vas a multiplicar tus resultados como yo también lo hice. Una vez que yo entendí estos principios y los apliqué en mi vida, los apliqué en mi planificación, yo te aseguro que tus resultados cambian del cielo a la tierra. Entonces, por un lado, un conjunto de reglas y principios que tienen como objetivo aumentar tu eficacia en las actividades de alto valor. Actividades de alto valor, ¿por qué? Porque simplemente nosotros y cualquier persona pueden tener montañas y montañas y miles de cosas por hacer en el momento. Pero te puedo decir que hay una diferencia y que puedes seleccionar cada una de esa montaña en diferentes apartados o encasillar cada una de esas actividades en diferentes jerarquías. Y quiero que el día de hoy una de esas pepitas de oro que te lleves es que solo únicamente quiero que realices esas actividades que suponen un bien mayor para ti. Es decir, las actividades que son necesarias para que tú alcances los sueños que deseas o que alcances esa meta que te estás planeando el día de hoy, ¿sí? Entonces, quiero que en estos momentos hagas una lista o que revises esa planificación que ya tienes y colócate a evaluar a conciencia cuáles son esas actividades que primero son importantes y que van a ser paso para alcanzar esas metas que deseas. En otro
en otro lugar también encasilla esas actividades que también son importantes, pero que son de un orden secundario. En otra tercera, actividades que son importantes, pero que podrías hacer si hay suficiente tiempo, si te rinde mucho, mucho el tiempo. Cuarto, actividades que le puedes decir a otra persona que las haga por ti, es decir, actividades que son delegables. Y quinto, actividades que únicamente te están consumiendo aquí espacio en tu cabeza, que simplemente son ruido y tienes que eliminarlas y botarlas a la basura. Este método que te acabo de explicar es el método de Brian Tracy que utiliza en su seminario Fénix. Los principios de los cuales te habla, que hablan los libros y también los referentes y que convergen todos los caminos en un mismo punto son la ley del control. La ley del control simplemente establece que tú te vas a sentir contigo mismo si al final del día hiciste las cosas correctas y las completaste. Si tú hiciste 3 actividades importantes vas a sentir que tu día fue productivo. Pero si haces 8 que no eran importantes, pues simplemente te vas a sentir mal porque vas a decir, no, se me fue el día y no hice las cosas más importantes. Por otro lado, la ley del Parkinson te la voy a resumir. El 20% de actividades más importantes que representa el 80% de tu valor percibido en el día. Punto. La ley de Parkinson indica que las actividades se dilatan el tiempo que tú les asignes. Entonces, a cada una de esas actividades necesito que por favor le coloques un horario, una duración. Porque es muy normal que a mí me pasaba mucho en la universidad que tenía una actividad que hacer, un proyecto tal vez, tenía 2 meses para hacerla, entonces simplemente lo hacía la última semanita y no importaba el trasnocho, no importaba los llamados de atención tal vez de mis compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te digo, trabajar así te representa, trabajar así es bueno para ti, o sea, realmente te sientes a gusto con eso, posponiendo hoy las actividades importantes y sacrificando ese yo del futuro. Para mí personalmente yo caí en cuenta y yo digo, no, yo sí puedo ir trabajando todos los días un poquito y ir sintiéndome bien sobre el proceso y disfrutando el día a día. Para mí ese es el verdadero significado y el objetivo de la vida. Por otro lado, la capacidad clave en estos temas de administración de tiempo para mí es el enfoque. Y la definición que yo tengo es la calidad de concentración que le dedicas a cada una de esas actividades. Por otro lado, les presento aquí a mi amigo Tim Ferriss, que escribió este espectacular libro que me parece brutal y me apoyo mucho en él, justamente para todas las cosas que hago en mis negocios. Y me pongo a pensar qué tanto valor te podría generar una interacción con este hombre. O sea, imagínate que tú en un caso hipotético te vayas a cenar con este personaje. O sea, sería, yo creo que no fuera una charla, sino literalmente una mentoría que duraría por ahí 40 minutos, donde en vez de comer estarías aquí con tu cuaderno anotando cada una de las cosas que hice. ¿Qué tanto te podría aportar un multimillonario, una persona que ha hecho de su vida una optimización simple y sencilla de todos sus negocios y que puede vivir la vida que quiere? Realmente sería brutal lo que nos podría aportar en esos momentos. Para mí, ¿cómo funciona el enfoque? Como te decía, la calidad de concentración que le dedicas a la actividad. Para mí es una barrita de 0 a 100 que está 100% cargada cuando te levantas y a medida que va pasando el tiempo se va agotando. Y también que se va agotando cuando tú empiezas a hacer una actividad de manera consciente, concentrada, que exige un poco de fuerza de voluntad a ti también. La concentración, el enfoque también dependen un poco de la fuerza de voluntad. Si de pronto es una tarea que a ti te agobia mucho, que no te gusta hacer, esa concentración, ese enfoque y esa fuerza de voluntad se agota mucho más rápido. Entonces aquí es donde entra un método de trabajo a establecer periodos de intervalos de tiempo y de trabajo para que ese enfoque pueda recargarse sucesivamente y tú puedas dar el máximo en cada actividad. Pasamos al siguiente, en donde te voy a explicar algunos métodos de trabajos conocidos. Te voy a explicar los 3 con los que nosotros trabajamos en nuestra investigación productiva, que fueron el método Pomodoro, el método 60 días y el tiempo de desempeño. Tienen diferentes naturalezas, el método Pomodoro y el método 60 días. Te hago el paréntesis, el método 60 días nace a raíz del libro de Ronnie Sharma que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y ambos se trabajan en entornos de 0 interrupciones. Entonces, un entorno de 0 interrupciones es trabajar aquí en tu computador, donde no tienes nadie que te moleste, no tienes muchas distracciones. Un entorno de altas interrupciones, como te venía diciendo, tal vez
es un negocio en donde estás haciendo de pronto algo importante para tu empresa, para aumentar esa facturación de tu empresa, pero llega un cliente a atender. Entonces entra una llamada importante de un pedido que va a llegar. Entonces eso es un entorno de altas interrupciones, donde siempre donde estás haciendo una actividad importante y pum, te llega un imprevisto, te llega una interrupción o te llega un compañero hablándote y pues realmente es algo molesto, lo sé, pero son cosas con las que hay que lidiar. Bueno, te hablé de las dos naturalezas de estas dos situaciones y hay métodos de trabajo para uno y métodos de trabajo para el otro. Entonces, para un entorno alta de bajas interrupciones o cero interrupciones, el método Pomodoro simplemente establece que tú descanses 5 minutos o que alternes periodos de ejecución de 30 minutos trabajando enfocado tú y la actividad y 5 minutos de descanso. Por otro lado, el 60-10 simplemente es la evolución de ese método Pomodoro, en donde tú trabajas el doble de tiempo y descansas también el doble de tiempo, pero tienen reglas generales, que es trabajar sin distracciones, trabajar con el celular, sobre todo fuera de tu alcance, porque te llega una notificación pendeja y claro que te van a aumentar las gigas y todo el cuento, y entras al celular y después te pones a scrollear y vas perdiendo tiempo y realmente cuando estás en el celular no es descanso, quiero decirte. Cuando tengas y cumplas ese tiempo efectivo de trabajo y tengas esos 5 minutos o 10 minutos de descanso, esto de acá no es descanso, muchachos. El descanso es simplemente ir por un vasito de agua, mirar al espejo, caminar justamente por el lugar donde estás trabajando o simplemente que te deje el sol. Eso es el descanso efectivo que te recarga ese enfoque. Por otro lado tenemos el tiempo de desempeño, que es un método de trabajo que extraje del libro de planificación estratégica, que para mí es una biblia en temas de productividad, que es el año de 12 semanas, en donde establece que vas a acomodar todo tu día en lo siguiente: un bloque estratégico que consta de 3 horas, donde vas a conectar inicialmente con tu visión. Este punto me encanta, conectar con tu visión, y después trabajar en las actividades de alto valor. Por eso te digo que vas a tener únicamente 3 horas para hacer todo lo que tengas en tu vida. Esa es la razón de el título. Por otro lado, un bloque de amortiguación donde haces actividades de bajo valor. Entonces, yo por lo menos tengo 2 bloques de amortiguación en el día, es decir, 30 minutos al día donde yo me dedico a chatear con mis compañeros, chatear de pronto con la persona que estoy saliendo, chatear con o scrollear un tiempo ahí muerto, se podría decir, y también un bloque de escapada. Ahí aquí justamente en la presentación dice amortiguación, pero es un bloque de escapada, es una actividad recreativa que tú haces y que te saca del ambiente y que te libera del estrés y la presión y te pone en otro modo. Te bajan esas ondas cerebrales, te relajas y puedes seguir con todo ese empuje, con esa fuerza, con ese vigor para, mejor dicho, darle duro a esas actividades estratégicas que vas a hacer. Entonces vamos a pasar a algo que me tiene bastante emocionado por aquí, es la investigación productiva. Entonces, el objetivo general que yo propuse es evaluar el desempeño de los métodos que anteriormente te dije y probarlos en un ambiente de altas interrupciones. Por otro lado, objetivos específicos, identificar los pilares fundamentales de un método de trabajo eficiente. Por otro lado, determinar qué método de trabajo se desempeña mejor en actividades de altas interrupciones. También te va a sugerir como tercer punto un método de trabajo que se acomoda mejor para un escenario donde tienes bajas interrupciones, y también te va a sustraer los aprendizajes de cada método. Entonces, aquí te voy a explicar la metodología. Entonces, quiero decirte que para cada uno de esos 3 métodos de trabajo que te dije, hice una tablita como esta, en donde todos los días iba llenando este formato. Tenía por un lado las actividades importantes, por un lado que aquí hice negocios. Yo trabajo y planifico así, tengo 8 tareas diarias, en donde divido 4 que son las más importantes de mi negocio y 4 las más importantes de mi emprendimiento. Entonces aquí empezaba a tachar si las hice o no las hice, y después respondiendo unas actividades. Mi calificación, mi sensación de las actividades, de la productividad del día, las sensaciones positivas, las sensaciones negativas, el nivel de satisfacción conmigo mismo, el nivel de frustración y el nivel de cumplimiento en general. Este fue el método Pomodoro, un método Pomodoro clásico: 25 minutos trabajando por 5 minutos de descanso.
Entonces para el martes 13 de agosto cumplí un 75% de mis actividades, que es espectacular. Muchas veces nosotros decimos que tenemos que cumplir 100%, desde que cumples más de la mitad de las cosas, eso sí, importante es que es así, es un día muy bueno y normal. No todas las personas que trabajamos por productividad todos los días estamos cumpliendo 100, 100, 100, 100. Nosotros también somos humanos y también tenemos semanas malas. Entonces, esta fue la metodología que yo implementé, llenando estos formatos y llenando una hojita día tras día. Por cada método me preocupaba por estudiarlo una semana, es decir, llenaba 7 formatos de estos. Bueno, aquí te voy a presentar los resultados. Esta tablita donde recopilé todos los resultados. Estas de acá son las respuestas previas, que el consolidado general de todas estas respuestas de la semana para uno y para otro método. Entonces, podemos observar que para el nivel de cumplimiento, con la que yo más cumplí fue con el método Pomodoro. Y el método Pomodoro es ideal para trabajar en un ambiente de cero distracciones. Esto es lo bonito de la investigación, porque a priori uno podría decir, no, el que más va muy seguramente con el que más vas a cumplir va a ser seguramente el tiempo de desempeño, pero no fue así, fue con el método Pomodoro. El nivel de frustración con el que más me sentí un poco frustrado fue con el 60-10, porque realmente me llegué a desesperar un poco de estar siempre mirando. Otra cosa, los tiempos los estaba revisando aquí justamente todos los días con el cronómetro de mi reloj. Entonces aquí colocaba el temporizador y iba y midiendo todos mis desempeños. El nivel de satisfacción realmente con todos fue alto, porque realmente yo considero que si tú trabajas y cumples más del 50% de tus actividades importantes, pues fue un día que realmente es valioso para ti. Y el promedio de ciclos, esto es muy importante. Normalmente yo en el Pomodoro alcancé a trabajar en promedio 3 ciclos, esto es decir, que un ciclo es, trabajas 25 o 30 minutos, descansas 5. Entonces, es decir, estamos hablando de 35 minutos, es un ciclo. Es decir, que yo alcancé a trabajar aproximadamente casi 2 horas y logré terminar las actividades que me había propuesto. En el método 60-10 también fue algo parecido, un tiempo similar, en donde me demoré 2 horas y 2 descansos de 10 minutos. Por otro lado, el tiempo de desempeño, sí, el tiempo, digamos que consolida todo lo que viene siendo tu día, separando tu día en diferentes etapas, diferentes bloques. Entonces simplemente es un ciclo promedio. Y aquí viene lo más importante de la investigación, que fueron esas sensaciones destacadas, que te las voy a complementar en esta diapositiva, que son las conclusiones finales. Entonces, las conclusiones, las respuestas más importantes simplemente son las respuestas a esos objetivos generales. Entonces, evaluar el desempeño de todos los métodos de trabajo. Entonces, para mí, con el que mejor me fue el método Pomodoro, en donde llegué a calificar un 78% de cumplimiento, y mi sensación fue que realmente estaba fresco, que esos periodos de descanso realmente eran espectaculares, donde me podría sentar aquí justamente en la silla, y podría recargar justamente ese enfoque. Me bajaban esas ondas cerebrales, porque sabía que estaba en otro modo, estaba a 100 por hora, y cuando tenía esos 5 minutos de descanso simplemente me dedicaba a respirar, a bajar esas ondas neuronales, y fue una barbaridad, por eso coloqué fresco. Por otro lado, en el método 60-10, un 68%, realmente me sentí muy agotado y agobiado por el tema que les decía, eran tiempos muy largos donde realmente con tantas interrupciones ya no veías la hora de poder por lo menos ir a tomar 5 minuticos de sol en tu tiempo de descanso. Y el tiempo de desempeño, un 72%, y siempre me mantuve alerta. Entonces como que, hey, ponte las pilas ahí, tienes únicamente 10 minuticos o te quedan 20 minuticos para terminar esta última actividad, y terminas el día espectacular. Entonces siempre me mantuve muy enérgico, muy alerta, específicamente en este tiempo. Esas son las respuestas al objetivo principal. Los objetivos específicos, identificar los pilares fundamentales. Entonces, primero que nada, el descanso y el enfoque, esas alternancias. El periodo de enfoque es un periodo donde tú estás
mejor dicho, al 100%, y un periodo de descanso es cuando vas literalmente a 2 por hora. Entonces te sientas, te relajas, respiras más despacio. Y la ley de Parkinson y Pareto siempre, si tú quieres ser productivo, las debes aplicar. Recordemos, la ley de Parkinson, asígnale un periodo de tiempo tal vez adecuado para la actividad que llevas, pero no exageres, pero que sea un tiempo que realmente te exija. Y la ley de Pareto, concéntrate en ese 20% de actividades más importantes. El método de trabajo para trabajar con altas interrupciones, yo te propongo inicialmente, como a mí me fue bastante bien en el método Pomodoro, yo te lo recomendaría sinceramente, que si tú trabajas con altas interrupciones, trabajes con un Pomodoro. Y si después de esto te vuelves experto, utilices un Pomodoro, pero también lo combines con el tiempo de desempeño. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasaría si yo te digo lo siguiente? Inicias el día y antes de empezar a trabajar en esas actividades importantes, conectas con tu visión. Dices, yo quiero llegar a esto, estos son mis ideales, reconozco que estas actividades son muy importantes, entonces así me incomodo y las voy a realizar. Y después empiezas a trabajar con el método Pomodoro y después también tienes ese bloque de escapada y ese bloque para chatear con tus amigos, ese bloque de amortiguación, ese bloque de trabajar con actividades de bajo valor. Sería una barbaridad. Eso es un experimento que yo voy a hacer esta próxima semana. El día de mañana voy a empezar a hacer ese experimento y espero que tú también pues, lo hagas. Por otro lado, el método de trabajo para trabajar con cero interrupciones, yo te recomendaría inicialmente el método Pomodoro. Y si quieres de pronto empezar a trabajar un poquito más avanzado, ya después de que le vayas cogiendo el tiro al Pomodoro, simplemente es extender ese tiempo de trabajo y extender también ese descanso que tienes, porque realmente lo mereces, a 60-10, 60 minutos trabajando y 10 minutos descansando. Y aquí te voy a sustraer los aprendizajes más importantes de cada método. El método Pomodoro, sinceramente, a mí me sorprendió porque fue en el único que yo pude entrar en estado de flow. El estado de flow es, para mí, en un entorno de altas interrupciones, fue interconectar muchas actividades y estar teniendo pensamientos diferentes, pero muy, muy coherentes, demasiado, demasiado coherentes. Entonces fue con el único que llegué a entrar en estado flow, aún estando en altas interrupciones y trabajando con diversas cosas. Fue algo que sinceramente jamás había experimentado y lo pude experimentar con esta investigación productiva. Por otro lado, un balance justo entre descanso y enfoque. Para mí, 35 fue espectacular para un entorno de altas distracciones y interrupciones. Como todo, a mí me daba rabia, estaba trabajando en las actividades importantes y pues llegaba un cliente buenas y pues a uno le corta justamente esa concentración y también para ese tiempo efectivo de ejecución. Me sentí fresco y realmente se nota la aplicación de la ley de Parkinson porque te hace estar alerta. El método 60 sí realmente fue de pronto un caos, me sentí zombie, me sentía como todo, como mirando el celular y bueno, el reloj y diciendo a qué horas voy a terminar de trabajar este bloque de trabajo, y incluso descansando también sentía que los descansos eran demasiado largos. También sentía rabia y me sentía un poco agobiado, como está pesado realmente este método para mí personalmente. Y el tiempo de desempeño, pues me encantó conectar con mi visión, recordar esos objetivos que tengo. La aplicación de Parkinson se ve espectacular porque completé en 3 horas las cosas más importantes, me mantuvo alerta y realmente los espacios estipulados realmente se respetan. Si tú lo respetas, tienes tiempo para todo, porque tienes tiempo para hacer vida social, estar atento a tu familia y hacer múltiples cosas, incluso trabajar con las cosas más importantes, incluso preocuparte por un bloque de escapado, de escapas de la realidad y hacer lo que más te gusta. Entonces esos espacios estipulados para mí son maravillosos. A todos estos métodos de trabajo yo les podría aplicar la ley de Pareto. Entonces, como recomendación, simplemente te podría decir, está muy bien que tengas aquí todas las actividades que debes hacer, pero por favor te voy a pedir que establezcas la ley de Pareto. Es decir, simplemente si tienes 8 actividades, por favor, céntrate en las dos más importantes. Ya, haz las dos importantes de primera. Si hay suficiente tiempo para que realices después las otras, espectacular.
Y bueno, te dejo por aquí una frase: si trabajas en las actividades más importantes y le colocas un tiempo límite, avanzarás más en menos tiempo. Esa es una de mis conclusiones más importantes. Y como recomendación, simplemente te voy a decir: toma acción. Tú te vas a sorprender de que todos los libros que tú puedas leer acerca de desarrollo, de productividad y diversos temas de desarrollo personal, sinceramente, todos tienen algo en común, y es tomar acción. Hay otros términos que tú puedes encontrar tal vez entrelazados unos con otros, pero si hay algo que todos hagan es tomar acción. Entonces, no te voy a decir que, mejor dicho, te vuelvas un experto en esto. Yo también empecé siendo un novato. Simplemente la invitación que te voy a dejar el día de hoy a ti es: por favor, si quieres el día de mañana empezar a anotar y trabajar únicamente 3 horas al día en esas actividades importantes que tienes que hacer, por favor te voy a pedir que hagas primero que nada una lista de las cosas que tienes que hacer y después trabajes en únicamente esas dos más importantes. Si hay suficiente tiempo, puedes realizar las otras, pero por favor céntrate en esas más importantes. Mi modo de tomar acción, yo lo hago en este planeador yo lo elaboré y realmente es mi indicativo de qué tan productivo soy. Aquí se encuentran todas las calificaciones que yo tengo día tras día, todas las actividades que dejo y hago, y también se encuentran también los objetivos que establezco. Aquí están mis objetivos y así se ve una semana productiva. Entonces, esas son mis recomendaciones. Por favor, toma acción, establece un método de trabajo. Y con esto quiero... Y tomar acción es lo más simple que realmente te puedo recomendar en este momento. El día de mañana sabes qué tienes que hacer. Simplemente te pido, empieza a trabajar de la siguiente manera. No trabajas de largo como lo hace todo el mundo, porque simplemente vas a botar tu tiempo a la basura. Trabaja 30 minutos, descansa 5 y vas a notar en el primer método Pomodoro que hagas la diferencia. Entonces quiero que lo pruebes y por favor me cuentes cómo te va.